Dios te bendiga, buenos días. ¿Cómo está? Se acabó noviembre. Qué cosa. Hoy ya estamos terminando noviembre. Desde la próxima semana arrancamos con nuestros sermones navideños y hoy tenemos que dar un resumen propio de esto que hemos visto, conversado y estudiado a lo largo de este año, que ha sido el tema de la gracia. Y para enfocarnos en este tema, usted y yo utilizamos dos libros a lo largo de este año. El primer libro fue el libro de Gálatas y el segundo libro fue el Evangelio de Juan. Entonces, hoy vamos a aprovechar para sentar lo que podríamos llamar un marco referencial de las Escrituras. Y probablemente vamos respondiendo ciertas preguntas que pueden estar en su corazón y que usted no las ha hecho. La primera es, ¿qué clase de enseñanza se da en la Alianza San Borondón? A veces hay preguntas de ese tipo. Y se la respondo de forma sencilla. En la Alianza San Borondón nosotros aplicamos teología bíblica. ¿Qué se trata eso de hacer teología bíblica? Hacer teología bíblica o estudiar la Biblia de forma bíblica, valga la redundancia, es que sentamos de que todos los libros de la Escritura, desde Génesis hasta Malaquías, hablando del Antiguo Testamento, y los libros del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, todos los libros de los dos testamentos están gobernados por un solo plan, promesa de Dios para la humanidad. Y por lo tanto, las lecturas de esos libros obedecen a llamémoslo así, este hilo del plan, promesa de Dios para la humanidad. ¿Vamos bien hasta allí? Es decir, todos los libros se relacionan con un solo plan, con una sola promesa. Vamos a ir de a poco en esto. Segunda característica de hacer teología bíblica. La teología bíblica no hace milkshake. Y le voy a explicar cómo es eso de hacer milkshake. Entonces, a veces usted y yo hacemos milkshake cuando vamos a la Biblia o a la concordancia y decimos, ¿qué dice la Biblia en cuanto a los hombres de Dios? Entonces, enter. Muy bien, entonces eran los 10.000 versículos, ¿verdad? Entonces agarran un poco allí a los patriarcas, agarran a Noé, agarran a Moisés, agarran a los profetas, agarran a los reyes, agarran a los apóstoles, agarran a los obispos, agarran a... Y más o menos esto es lo que dice la Biblia sobre los hombres de Dios. Y a veces eso ha generado muchos problemas al momento de acercarse al texto bíblico. En teología bíblica, cuando estudiamos un libro, lo estudiamos en el contexto histórico en el cual fue escrito y luego cómo se relaciona con ese plan de Dios que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Y como nosotros hemos estudiado un par de libros, ¿cuáles eran esos dos nombres? Gálatas y el otro, Juan. Entonces vamos a sentar un precedente de qué es lo que yo debo de tener en claro cuando leo Gálatas y qué es lo que debo de tener en claro cuando leo Juan. ¿Ok? Gálatas pertenece a lo que nosotros podríamos llamar las primeras cartas escritas por el apóstol Pablo. Y Gálatas asume que quien está leyendo el libro ya entendió lo que se escribió antes de este. ¿Qué cosas se escribieron antes de Gálatas? Segunda Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses. No había nada más escrito. Gálatas lo podríamos poner allá entre el 46 y el 50 después de Cristo, para ponerle una fecha. Pero en todo caso, Gálatas asume que usted entiende, y yo entiendo, lo que está en Segunda Tesalonicenses y Primera Tesalonicenses. Y aparte de eso, Gálatas asume que usted y yo ya entendemos lo que significa el Evangelio. Gálatas también asume que usted y yo conocemos todo lo que aconteció desde antes de Jesús
hasta la época de nuestros primeros padres, que se llamaban Adán y Eva, y cuya historia está en el libro del Génesis. Así que hay algunas cosas que entender, y hoy vamos a puntualizar en esos temas. ¿Qué debo yo de tener en mente cuando leo Gálatas? 2 libros. ¿Cuáles son? Primera y Segunda Tesalonicenses. ¿Qué más? Tener claro el Evangelio. Y aparte de eso, entender qué mismo pasó antes de Jesús hasta llegar ¿a dónde? A nuestros primeros padres, Adán y Eva. Lo mismo acontece con el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, y ahí sí tomo lección, porque usted vio eso conmigo. ¿En qué fecha pusimos que fue escrito? 85, después de Cristo. Ya se acordó, muy bien. Entonces el Evangelio de Juan asume que usted y yo ya entendemos lo que otros libros dicen. ¿Y qué libros fueron escritos antes del Evangelio de Juan? Bueno, fueron escritos las epístolas universales: Santiago, Hebreos, Judas, Primera y Segunda de Pedro. Así que el Evangelio de Juan asume que entendemos a profundidad de esos libros. ¿Qué más interpreta Juan o qué más asume Juan? De que usted y yo ya entendemos todas las cartas del apóstol Pablo. ¿Qué le parece? Que comienzan por Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Gálatas, Romanos, Primera y Segunda Corintios, Colosenses, que se lee con Filemón, Efesios, Filipenses, Primera y Segunda Timoteo y Tito. Y aparte de eso, Juan asume que usted y yo entendemos lo que otros evangelistas ya han escrito. El Evangelio de Marcos, que fue el primer evangelio en escribirse, y el Evangelio de Mateo, escrito antes del año 70, antes de la destrucción de Jerusalén. Ok, ¿qué tal vamos hasta allí? Esto es hacer teología bíblica. Ahora, tenemos un pequeño problema, porque Juan también asume que usted y yo entendemos no solo esto, sino también el Evangelio, que es lo que propiamente dice y enseña, y Juan asume que usted y yo entendemos lo que pasó desde Jesús hasta ¿dónde? Hasta nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y hoy a hacer este pequeño resumen de la gracia, vamos a ver que existe un solo plan que gobierna todas las Escrituras y que rematan, terminan o nos llevan hacia la gracia de Dios, que es lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. Comencemos. Entonces, el libro del Génesis relata la historia de ¿quién? Nuestros primeros padres. ¿Cómo se llamaban? Adán y Eva. Y entonces el Señor pone 2 árboles en medio del huerto. Las 2 figuras interesantes, porque uno es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro árbol es ¿cuál? Es el árbol de la vida, que por si acaso ya en otros libros de la Biblia, el árbol de la vida es tipo o habla acerca de Jesús. Por lo tanto, el asunto de la vida a través de Cristo está presente desde el principio. Por lo tanto, nuestros primeros padres tuvieron que decidir entre hacer de su vida lo que les daba la regalada gana, que eso era comer del conocimiento del bien y del mal, o comer del árbol de la vida, que sería vivir sustentado por Dios, por Cristo mismo. Nuestros primeros padres hacen lo que usted y yo hacemos. Hacemos en nuestra vida lo que nos da la gana, y por lo tanto Adán y Eva, ¿cómo les fue? Les fue mal, así como a nosotros también nos va mal. Pero en todo caso, el Génesis a nosotros nos deja, desde el capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 11, una serie de relatos de lo que le acontece a la raza humana cuando escoge hacer lo que quiere por sí mismo y no escoge al Señor, para que gobierne esa realidad en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras cosas que se desgraciaron a causa de la desobediencia de la humanidad? La familia. Los primeros que se fregaron fueron el esposo y la esposa. Y Dios describe las tragedias que se dan dentro del matrimonio. Lo siguiente que inmediatamente se desgració, ¿qué fueron? Los hijos.
El primer asesinato fue entre hermanos. La relación padres-hijos, hijos-padres se vino abajo. A lo largo del capítulo 3 hasta el capítulo 11 de Génesis, usted tiene cómo la humanidad se desgracia. Luego la humanidad comienza a ya organizarse, tribus, clanes, naciones, grupos, familias. ¿Y cuál es la dinámica entre ellos? Todo es caos, todo es terrible. Hay grupos que se comienzan a imponer por la violencia. Hay otros grupos que son oprimidos por los opresores. Hay muertes, hay asesinatos, hay sinvergüencería, hay aprovechamiento. Parece que las cosas no han cambiado hasta el día de hoy, ¿no? Pero en todo caso, la historia del Génesis muestra la desgracia del género humano por no permitir que Dios gobierne su vida. Pero ojo, Génesis en el capítulo 3, uno ve como si Dios agarrase una estaca. ¿Alguna vez ha clavado una estaca en su vida? ¿Ha visto cómo se clava una estaca? Okay. ¿Ha visto cómo el albañil usa el cincel con el martillo? Ya, eso es básico. En todo caso, Dios agarra una primera estaca y la clava en Génesis capítulo 3 y comienza la esperanza. He aquí, dice el Señor, voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente implica el maligno, la maldad, todo eso, ¿ya? La simiente de la mujer, un hijo de mujer, le aplastará la cabeza al maligno, a la serpiente, y la descendencia de la serpiente le herirá en el calcañar. Habrá oposición entre ellos, pero ya se deja ver una esperanza. ¿Quién va a ser el que destruiría el consejo del mal? Un nacido de mujer, un hombre. El plan continúa. La humanidad es una tragedia, viene el diluvio porque ya la humanidad llega a lo peor de lo peor. Entonces hay el diluvio, igual Dios muestra su gracia, escoge a una familia, Noé construye el arca, la humanidad sobrevive a la tragedia. Y uno pensaría, ¿no? Ya aprendieron. No aprendieron. Justo pocas generaciones después de Noé, la humanidad comienza a construir una gran torre, Babel, como muestra de que el nombre que tiene que prevalecer es nuestro nombre, dicen esos gobernantes. Y usted lee en el Génesis una línea que es determinante en la historia de la Torre de Babel. Y comenzaron a usar ladrillo en vez de piedras y argamasa en lugar de betún. Quien lee eso dice, wow, otra vez arrancó la esclavitud. Gente que se pone por encima de otros, por violencia, por poder, esclaviza y trae tragedia a la humanidad. Dios interviene en Babel, confunde sus lenguas. Cada familia se va con su distinto lenguaje. Ya no pueden continuar con ese proyecto. Dios ha intervenido. Y poco tiempo después de la historia de Babel, Génesis capítulo 12, tengo a nuestro amigo Abraham. Entonces Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra, deja tu parentela, ándate a la tierra que yo te voy a mostrar. Voy a hacer de ti una gran nación. Te voy a dar el territorio que estás pisando y en ti me van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y a Abraham se le prometen 3 cosas: tierra, descendencia y una promesa que abraza a todas las familias de la tierra. Muy bien, estos 3 elementos que tenemos hasta Abraham, de estos 3 elementos depende todo el Antiguo Testamento. Y dependerá también la manera en cómo leo el Nuevo Testamento desde que aparece Jesús de Nazaret en escena. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Me hago entender? Muy bien. Entonces Dios le promete a Abraham 3 cosas. ¿Cuáles eran? Tierra, descendencia y una promesa que abraza a todas las familias de la tierra. Muy bien, viene Abraham, el pueblo crece, sale de Egipto, es guiado por Moisés fuera de Egipto, pasan 40 años dando vueltas, ingresan a Jericó y todo, y Dios le da a Moisés una certeza. ¿Cuál es la certeza que Dios le da a Moisés? Voy a levantar de entre tus hermanos, del pueblo de Israel, a uno que sea un profeta en la misma tradición que tú.
Y entonces ya hay elementos que se comienzan a agregar. Génesis habló de un hijo de mujer. Abraham habló de tierra, simiente y una promesa. Con Moisés se habla de alguien que en la misma tradición de Moisés traería la palabra de Dios. Y el plan continúa y la línea se sigue moviendo. Israel entra entonces a la tierra prometida, conquistan la tierra. ¿Por qué conquistan la tierra? Porque Dios le dijo a Abraham que tendrían que tener tierra. ¿Por qué Israel llega a multiplicarse a más de 3 millones de personas cuando salen de Egipto? Porque Dios prometió descendientes. Pero falta la promesa. Muy bien, Israel está en la tierra, ya Josué los metió en la tierra prometida. Si no me lo cree a mí, lo puede ver en la novela de Coavisa, pero en todo caso, Josué los mete a la tierra, o váyase al cine ya. Josué los mete en la tierra prometida. Y estando en la tierra prometida, Israel no sabe gobernarse y Dios tiene que levantar jueces. Dios levanta jueces para mantener al pueblo en orden, porque no entendían cómo autogobernarse con los principios de Dios. Pero en todo caso, Israel un día dice, queremos ser como los demás. Los demás tienen reyes, nosotros queremos rey. Entonces, Dios les dice, está bien, ¿quieren rey? Tengan rey. Saúl. ¿Cómo fue Saúl? Entonces Dios levanta un nuevo rey y David asciende al trono. Y con David, Dios agarra otra estaca y la clava. Y Dios le dice a David, un descendiente, hijo tuyo, va a reinar para siempre. Para siempre. Va a estar en el trono. Y entonces, si usted se da cuenta, el plan continúa. Aquí fue un hijo nacido de mujer. Acá fue los 3 elementos, tierra, descendencia y promesa. Acá uno con la tradición de Moisés y continúa, este mismo tiene que reinar para siempre, la promesa hecha a David. Bueno, pasa el tiempo e Israel, ¿qué es lo que acontece? Vive como le da la gana otra vez. Y cuando los reyes suben al trono, Dios se encarga de levantar ahora a profetas. Profetas que en el Antiguo Testamento sirvieron para llamarle la atención a los reyes y al pueblo de que sus vidas no están funcionando según el plan de Dios. Y entonces los profetas comienzan con un tema que, por si acaso, Dios ya lo había dejado claro desde la época de Moisés. Han pasado siglos y el plan continúa igualito y los profetas llegan a una conclusión. ¿Cuál es el problema? El problema no es la esclavitud. ¿Cuál es el problema? El problema no es tener o no tener tierra. ¿Cuál es el problema? El problema es tener o no tener plata. ¿Cuál es el problema? El problema es el corazón del hombre. Y Moisés, por si acaso, Moisés que escribe sus libros allá por el 1470 antes de Cristo, eso sí que es bastante tiempo. Moisés acá escribió en el Deuteronomio diciendo una verdad de parte de Dios, donde Dios mismo le dice al pueblo, yo seré el que va a quitar lo pagano y lo inmundo de sus corazones. Y yo, el Señor, les voy a dar un corazón nuevo para que me amen y para que vivan de verdad. Entonces los profetas de acá, de la época de los reyes de Israel y de Judá, recuerdan eso y van al pueblo y constantemente les dice, estas cosas acontecen, no es por Asiria, no es por esto, no es por otro, es por la dureza de su corazón. Y que ellos también dan una promesa, ¿y cuál es? Jeremías, por ejemplo, yo quitaré la piedra de en medio de sus corazones y les daré un corazón nuevo, un corazón de carne. Ezequiel, he aquí que yo les daré un corazón nuevo, para que en ese corazón nuevo yo mismo voy a escribir mis leyes y mis palabras. Los profetas ayudan a este hilo de la historia a definir mejor que el problema está en el corazón. Los profetas hablan de un Mesías y de un Salvador, cuyo eco viene desde nuestros primeros padres. Ellos le dan mucho más forma. Las canciones que están en los salmos, algunos escritos por David, otros escritos por otros autores, hablan del mismo personaje,
hasta que llega Jesús de Nazaret. Y ya mismo es Navidad. Entonces, por favor, Navidad no es Santa Claus, ni que a usted le den algún regalito para ser feliz. Navidad es la celebración de que un plan que viene por milenios se cumplió en un solo hombre, el Mesías. Entonces aparece Juan el Bautista primero en escena y él comienza a decir: vuélvanse al Señor, arrepiéntense, porque el reino de los cielos está cerca. Aparece Jesús y dice: arrepiéntanse y vuélvanse al Señor, porque el reino de Dios ya se ha acercado a ustedes. Entonces el aparecimiento de Jesús es propiamente el reino de Dios mismo entre los hombres. Pero Jesús no se queda solo con su enseñanza, sino que Él escoge ¿a quiénes? Él escoge apóstoles, discípulos, gente que le sigue y que comienza a darse cuenta de que toda esta línea tiene sentido. Desde que la humanidad comienza hasta que Jesús de Nazaret aparece. Y entonces estos apóstoles entienden la enseñanza de Jesús, comprenden el Evangelio, comprenden la estrategia que Dios les ha dado a ellos. Ya vamos a ver para qué, pero comprenden la estrategia. Y ahora son los apóstoles los que tienen que proclamar las buenas noticias de Dios. Buenas noticias que vienen haciendo eco desde allá, ya ha adquirido forma. Y esto es lo lindo. Jesús de Nazaret se convierte en el individuo que cumple a cabalidad y aún más las tres cosas que Dios le prometió. ¿A quién? A Abraham. ¿Qué cosas, tres cosas Dios le prometió a Abraham? Te voy a dar tierra, una simiente, muy bien, y una promesa que abraza a todas las familias de la tierra. ¿Qué hace Jesús? Jesús comienza a definir cosas chéveres. Porque por si acaso, para la época de David ya tenían territorio y ya tenían pueblo, pero no lo habían alcanzado todo. Entonces Jesús y luego los apóstoles entienden su mensaje y los apóstoles pueden escribir cosas como estas. Pablo escribe en una de sus cartas: la ciudadanía de ustedes está en los cielos, de la cual esperamos a Dios. Entonces la tierra no es tanto, por si acaso, yo sé que usted puede haber escuchado 10,000 cosas, pero la tierra no necesariamente es: Señor, yo te pido 500 metros, solo 500 metros cuadrados. En el buijo histórico, si es humilde. Si no es humilde: Señor, yo quiero tener una finquita en las Bahamas para poder disfrutar de las glorias de tu creación. Esa no es la tierra. La tierra es la patria mejor. El autor de Hebreos lo define así: mucha gente murió creyendo en lo que no alcanzaron a ver, porque ellos esperaban una patria mejor. Entonces Cristo ha definido para nosotros lo que es la tierra de verdad. ¿Y qué es la tierra? Y Juan es el que tiene esto en su contenido. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo les voy a preparar una casa para que ustedes vivan allí. ¿Para qué? De la manera en que donde yo estoy, ustedes también estén. Cristo cumplió sobremanera la promesa dada a Abraham muchos siglos atrás. Descendencia. No le haga caso al código da Vinci. Eso no tiene nada que ver que Cristo se casó y se fugó a Francia y tuvo hijos. Eso, créame que eso es basura histórica. Pero en todo caso, hay una descendencia. ¿Y cuál es la descendencia? Cristo dice en uno de sus diálogos con sus discípulos cosas como estas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Los discípulos, ¿no? Unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres un maestro. Muy bien, ustedes que han visto todo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Sale Pedro: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y cuando se habla de Hijo de Dios, se habla del Rey prometido, por si acaso. A los reyes se les solía llamar como Hijo de Dios. Eso, pausa teológica. En todo caso,
Y Cristo responde diciendo, muy bien, como los polivoces, muy bien, muchachito, muy bien. Tú eres Pedro, pero una cosa chiquita. Pero sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia. Entonces quiero que se alegre desde esa perspectiva, porque si usted ha hecho de Jesucristo el Señor de su vida, usted es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Y tercera cosa, la promesa se cumple. Entonces el Cristo a sus discípulos les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Entonces la promesa que abraza y bendice a todas las familias de la tierra, ¿cuál es? El Evangelio. El Evangelio que salva y transforma. Los apóstoles entendieron todo esto y por eso se dedicaron la vida entera a llevar a cabo la misión de Jesús. Y el Evangelio, por si acaso, y vamos a aprender dos términos técnicos. Deme, por favor, esa gracia. ¿Ya? El primer término técnico es querigma. ¿Puede decir conmigo querigma? Querigma es una palabra griega que literalmente significa predicación, anunciación, nada más. Pero en el Nuevo Testamento el querigma se entendía en los puntos fundamentales del Evangelio, que son 6 puntos. Entonces usted me puede preguntar, hermano, entonces el Evangelio dice que hay que usar falda y no pantalón. No, esa vaina no es el querigma, no es el Evangelio. Hermano, el Evangelio entonces dice si puedo ir al cine o no. No, eso tampoco es el Evangelio. El Evangelio son 6 puntos que cuando usted y yo lo creemos, nos enganchamos a este plan, a este hilo histórico desde que nuestros primeros padres aparecieron en este mundo. ¿Cuáles son estos 6 puntos? Es simple, es súper sencillo. Primero, se han cumplido todas las profecías y todas las esperanzas que fueron dichas antes que nosotros. Dios mismo se ha hecho carne para vivir entre nosotros. Mientras Dios estuvo entre nosotros, en la forma de Jesús de Nazaret, estuvo haciendo el bien, sanando a los enfermos y dando libertad a los que estaban oprimidos por el maligno. Murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por esa razón Dios le ha hecho Señor y Juez de vivos y de muertos. Y por eso Dios llama a la gente a que se arrepienta y vuelva a Él, porque viene una segunda vez. Eso era el Evangelio predicado por los discípulos de Jesús en el primer siglo. Tan sencillo, ¿verdad? Entonces a la gente lo único que se le hacía era hablar del Evangelio, explicarle el Evangelio, y después la gran pregunta, ¿crees esto? Y la gente ¿cómo respondía? Sí creo. Ok, al agua, bienvenido a la iglesia. Era tan sencilla la forma en cómo se hacían las cosas. Pero espérese un ratito. Los apóstoles, en esos 40 días interesantes, después de la muerte de Jesús, la resurrección y luego la ascensión, Jesús trata con ellos 40 días para abrirles su entendimiento y que entiendan las Escrituras. De todo esto que se ha venido dando desde que arranca la humanidad hasta ese momento. Para ellos fue todo un reto y un desafío. Se necesitó bastante tiempo hacerles entender. Pero en todo caso los apóstoles comenzaron a darse cuenta de algo. Que cada vez que una persona creía en el Evangelio de Jesús, su corazón cambiaba. ¿Se acuerda cuál era el problema que hablaban los profetas? ¿Cuál es el problema? ¿Ser esclavo o no ser esclavo? No. ¿Tener tierra o no tener tierra? Tampoco. ¿Tener plata o no tener plata? No, ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Entonces los apóstoles comienzan a darse cuenta que cuando el Evangelio es abrazado y se cree, el corazón cambia. Y tengo un Pablo que puede decir, somos nuevas criaturas. Ustedes han pasado de muerte a vida. Ustedes eran hijos de desobediencia, ahora son hijos de Dios. Ustedes estaban dispuestos para la ira, pero ahora ha llegado la salvación. Y esos contrastes lindos que hace la Biblia
vienen a nuestro corazón por creer en el Evangelio de forma real. Y eso cambia. Entonces los apóstoles comienzan a enseñarle a la gente la manera en cómo Dios va a tratar con ellos. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque muchos de nosotros habremos venido de tradiciones religiosas o tradiciones eclesiales, donde le pongo un punto en consideración. Una puede decir, usted nunca dejará de ser lo que es. Usted siempre será una cosa terrible toda la vida. Falso. La Escritura habla de que Dios ha hecho las cosas nuevas. Como también otra posición media rara puede ser, si tú aceptas a Jesús hoy día, mañana tú ya no tienes que hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. No. Esta es la lista de lo prohibido, esta es la lista de lo permitido. ¿Se ha topado con esa? Sí, ¿verdad? Cuando hacemos teología bíblica y yo leo Gálatas, ¿cuáles son los dos libros que iban antes de Gálatas? Gracias, ha estado poniendo atención. Primera y Segunda Tesalonicenses. Y le cuento algo. Primera y Segunda Tesalonicenses establece un modelo del proceso que se sigue con cada uno de nosotros desde que abrazamos el Evangelio y continuamos en esta vida junto con el Señor. Y hay 5 características que están en estos dos libros, llamémoslo así, de cuidado pastoral, como también lo podría llamar de un proceso de maduración y de crecimiento para mí. Entonces Pablo dice 5 cosas interesantes, de que a los creyentes en Tesalónica, que recién habían arrancado su confianza en el Señor, ahora por si acaso, el hecho de que usted tenga 30 años metido en alguna iglesia no necesariamente significa que usted ha puesto su confianza en el Señor. Abrazar el Evangelio es vivir por el Evangelio, ¿ok? Pero en todo caso, Pablo dice, primera cosa acerca del cuidado, que los creyentes, desde que arrancan, tienen que ser cuidados de la forma en que una madre alimenta a sus hijos. Los creyentes son cuidados de la forma en que un padre exhorta o anima a sus hijos. Y Tesalonicenses luego da 3 indicaciones más. Dijimos que eran 5. 3 indicaciones más. ¿Y cuáles son? Se van a topar con personas de corazón débil. Anímenlos. Anímenlos. Esto es distinto a, ahora que tú ya estás en Cristo, ya no hay tristeza. Por favor. Sí las hay. Y el corazón se debilita. Entonces Pablo, ¿qué es lo que dice? Si alguien tiene el corazón desesperanzado, anímenlo. Luego dice el apóstol Pablo, al que se sienta débil. Y usted y yo tenemos o no tenemos nuestras debilidades. ¿Lidia o no lidia con sus notas? Yo lidio con las mías. Y es un acabose. Si no fuera por Cristo, uno ni estuviera en pie. Uno lidia con esas cosas. Al débil, fortalezcanlo. Y por último habla de los ociosos, de los que no quieren hacer nada. Y a los holgazanes o a los rebeldes, amonéstenlos con amor. Entonces a mí el texto bíblico sí me deja ver de que existe un proceso. Desde que yo creo en el Evangelio y soy llevado poco a poco. Ahora, ¿cómo? La iglesia es fundamental, porque muchos de ustedes, incluido este servidor, quizás fuimos formados en alguna tradición de iglesia donde más o menos ya, hoy aceptaste a Jesús, y la pregunta que uno tiene, ¿no? Es, ya, ¿y ahora qué hago? Entonces, mire la respuesta, qué sinvergüenza la respuesta. Muy bien, entonces, lea en su casa el Evangelio de Juan. Así no se hace. Porque acuérdese, para leer Juan, ¿qué debía de tener yo clara en la película? Todo lo que fue escrito antes de este, pues. Y debo de tener claro el Evangelio. Y debo de tener claro cómo yo me engancho en este plan que Dios ha diseñado desde el principio. ¿Y eso cómo se hace? Con uno de nosotros
que esté unos cuantos pasitos en el mismo camino que el que recién comienza hoy. Hoy crees en el Evangelio, sí. ¿Qué hago ahora? Ven a mi casa. Vamos a aprender juntos de qué se trata la vida con Cristo. Yo sé que muchos de nosotros vivimos alguna forma de cristiandad donde más o menos a mí nadie me enseñó, a mí nadie me discipuló, a mí ya, ok, lo amo. Pero así no se hace. Dios diseñó a la iglesia como el cuerpo de gente. La promesa que se le hizo a Abraham se cumple en la iglesia para que entre nosotros sobrellevamos las cargas, lo tomamos de la mano, nutrimos como madre, exhortamos como padre, animamos, fortalecemos y amonestamos, siempre entre nosotros, hasta que nosotros lleguemos a la estatura de Cristo Jesús, que es la imagen de la madurez. No es tanto que usted viva sin pecado. Dios arregló el problema del pecado en la cruz. El punto es que usted y yo nos parezcamos a Cristo. Y eso se convierte en una motivación diferente. Vamos bien. ¿Se da cuenta entonces cómo desde los ecos de Adán y Eva ya estamos en la época de los apóstoles? Y los apóstoles evidencian de que hay cambio en el corazón. Y en las cartas del Nuevo Testamento uno se va a dar cuenta. Aquí viene el segundo término técnico de hoy día, ¿ya? La didaqué. La didaqué. La didaqué significa literalmente la enseñanza, nada más. De ahí viene la palabra didáscalos, que significa maestro. De allí también viene la palabra didáctica, que es la estrategia con la cual se enseña. Pero en todo caso, la didaqué apostólica tenía estos ingredientes, súper interesantes. Usted puede ir a internet inclusive y bajarse un resumen de la didaqué, que está en línea, ¿ya? Pero tiene temas fundamentales que arrancan con ¿qué? Primera cosa, los apóstoles se dieron cuenta que cuando alguien abrazaba el Evangelio, sus vidas comenzaban a ser cambiadas. Entonces, dentro de la enseñanza apostólica está el concepto de ¿qué? De una conducta reformada. Y están esos conceptos de quitar y poner. Esos conceptos de que hablan de elementos que se pueden oponer. Antes ustedes estaban en las tinieblas, ahora están en la luz. Antes ustedes estaban muertos, ahora ustedes tienen. Antes estaban podridos en delitos y pecados, pero ahora Dios os dio vida juntamente con Cristo. Pablo tiene otros lenguajes, como diciendo, despójense de lo terrenal que hay en ustedes y revístanse en Jesucristo, con toda justicia y santidad de la verdad. Entonces, estos conceptos son propios de la enseñanza apostólica. Luego, y este es complicado, virtudes. Los apóstoles se dieron cuenta que a medida que la persona va creciendo, después de haber creído el Evangelio, hay un nuevo código de valores que se va afincando y cultivando en el corazón, que es el fruto del Espíritu. Ahora espérese un ratito. ¿En cuál de los dos libros nos topamos con esta cosa del fruto del Espíritu? Gálatas. Gracias. Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Ok. Pero si esto recién se escribe en Gálatas, ¿qué libros tengo yo antes de Gálatas? Tesalonicenses. Y Tesalonicenses habla de todo un proceso de maduración para luego poder llegar a dar fruto. Yo en mi casa tengo un par de plantas de aguacate. Las sembramos para no tener que comprar aguacate, ¿ya? Ahora, es súper interesante, ¿no? Porque cada vez que la Biblia habla de la forma en cómo Dios trabaja con nosotros, siempre usa imágenes agrícolas. Y eso usted lo revisó con su servidor cuando vimos ese capítulo en Gálatas. ¿Por qué? Óigame, yo la verdad no lo sé. No sé si usted lo sepa, pero ¿cuánto tiempo le puede tomar una planta de aguacates dar aguacates? ¿Meses? ¿Años? ¡Años! ¿Y años donde qué? Donde yo agarré la semilla del aguacate, agarré la pepa, ¿verdad? La limpieza, que el hueso y todo. Entonces yo vengo, ¡pum!, la entierro. Ya. Y entonces yo le digo a la planta, hoy fuiste sembrada, mañana da frutos.
¿Funciona? Por más que yo le grite, declare, ate, desate, eso no va a funcionar. Créame, porque es un proceso. ¿Cuánto tiempo se toma? El tiempo es individual en cada creyente. Y mientras esa cosa se tarda en dar fruto y ahorrarme la compra de aguacates en la calle, ¿qué tengo que hacer yo? Hay que echarle agua como a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Hay que limpiar las hojas. Hay que cuidar que no le caiga el pulgón. Por mi parque hay pulgón. Hay que cuidar que no le caiga plaga. Hay que remover la tierra. Hay que estar allí. Hay que moverla si le da mucho sol. Si no le da mucho sol. Si la hoja se debilita. Por la vida. Entonces yo no entiendo si la Biblia habla de que el proceso de maduración mía es como el de una plantita. No sé en qué parte de mi cabeza yo entendí de que si yo acepto a Jesús hoy día, mañana está resuelto todo. Y esa es la razón por la cual el fruto del Espíritu recién aparece en la carta a los Gálatas y no en Tesalonicenses. Porque Tesalonicenses dice, existe un proceso que cada uno tiene que vivir, donde es cuidado por la iglesia, por nosotros, la gente, los que tenemos unos pasitos más adelante de usted, cuidados por la iglesia, como una madre nutre a sus hijos, como un padre anima a sus hijos, fortaleciendo al débil, animando al del corazón caído y amonestando a los ingobernables. Es un proceso. Por eso Gálatas puede escribir luego el fruto del Espíritu. Muy bien, sucede que cuando todo esto ya comienza a trabajar, lo siguiente es que las relaciones familiares cambian. Y eso era parte de la enseñanza apostólica. Maridos, amen a sus mujeres como sus propios cuerpos. Mujeres, mantengan la actitud apacible con sus maridos. Vaya. Otro resultado es la verdadera comunidad. Que no haya ninguna disensión entre nosotros. Que no nos peleemos. Que vayamos en pro de la misma cosa, de la misma meta. Las relaciones aún entre nosotros cambian e inclusive la relación con nuestros enemigos, que quizás sea la más complicada de todas. ¿Se acuerdan de los mandamientos? Ame al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Ame a su prójimo como usted mismo, y eso incluye a los enemigos. Y entre nosotros que somos la iglesia, ¿cómo es? Ámense entre ustedes como yo los he amado a ustedes, dice Jesús. ¿Hasta qué punto? Ustedes son mis amigos. No hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por su amigo. Y eso es lo que vamos a lograr en la Alianza San Borondón con todo lo que vamos a hacer el 2018. ¿Vamos bien? ¿Ok? Verdadera comunidad. Luego la conducta dirigida hacia los de afuera. Y esto es una cosa importantísima y era parte de la enseñanza apostólica. El apóstol Pablo escribe en una de sus cartas y dice cosas como esta: que su conversación con los de afuera sea siempre, entonces aquí vienen los polos, ¿no? Malditos sois con maldición porque os habéis apartado del Dios viviente, se irán al infierno preparado para Satanás y sus ángeles. No. ¿Qué enseñó Pablo? Que su conversación con los de afuera sea siempre oportuna, sazonada con sal, que sea de buen gusto y entreguen gracia a los oyentes. Todo cambia. Hasta mi acercamiento con la gente que no conoce o que niega al Señor. Mi relación con los de afuera también cambia. La didaquea apostólica o la enseñanza de los apóstoles también se enfocaba en el sometimiento a las autoridades, porque es necesario ser un ciudadano civil para que ninguno tenga nada que decir de nosotros. Y por último, la vida responsable. Una vida sobria, vigilante, una vida que va labrando un legado para podérselo pasar a la siguiente generación, que va a estar aquí cuando yo no esté. Si es que yo no me he muerto, Cristo no ha venido. ¿Vamos bien? Ahora, usted escuchó la semana pasada de boca del hermano Andrés una dinámica que parece como un spinner. No sé si usted logró ver el spinner, ya, el adefesio ese que le pidió a su hijo a más no poder para estar dando vueltas allí, dije para no distraerse. Yo también me compré uno, me confieso, ¿ok?
¿ya? Pero nuestra dinámica como iglesia en el 2018 va a estar marcada por esos 3 elementos. ¿Y cuáles son? Conecta a la gente sirve, la gente va a crecer también, ¿verdad? Usted creo que lo tiene allí. Exactamente, conéctate, sirve y crece, ¿ya? ¿Por qué? Detrás de esto está la enseñanza apostólica, lo que hemos conversado hoy día. Detrás de ese spinner está la didaqué, está el querigma y está en este pequeño resumen que hemos hecho desde nuestros primeros padres hasta el día de hoy. Ahora, luego de esto, nosotros tenemos un pequeño flujo donde inclusive el hermano Andrés nos explicaba de que las dinámicas van a cambiar. ¿En qué sentido? El día domingo ya no va a ser para usted. El día domingo va a ser para el que no conoce al Señor. Porque usted no puede pretender, yo tampoco puedo pretender, crecer en la fe viniendo solo el día domingo. Y me tomo las palabras del mismo Andrés. Es 2018, el mismo se acaba el año. Y usted se va a comprar su agenda Precious Moments en la librería. Y usted lo primero que va a hacer el 1 de enero va a ser anotar todos sus propósitos del año, que a veces ni los cumple. No se frustre, por favor. Y usted va a poner allí en este año 2018, voy a hacer triatlón, voy a hacer crossfit, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, así eso. Entonces usted va donde todo el mundo. Mira, estos son los propósitos. Ya pagué la suscripción anual. No, para ver si por el peso de la plata va al gimnasio. Ya pagué y todo. Muy bien. Entonces su amigo le pregunta, chévere, ¿y cuántas veces vas a ir a la semana? Un día. ¿Es posible eso? Es imposible. No se puede. Usted no puede crecer espiritualmente solo viniendo el domingo. Y de antemano le digo, el domingo ya no es para el creyente. El domingo aquí va a ser para el que no conoce al Señor. Y los temas que se van a tratar aquí van a ser para gente que no conoce a Cristo. Entonces, el resto de cosas, ¿dónde las vamos a hacer? Hemos vuelto al modelo apostólico. Hechos capítulo 2. De casa en casa. Compartían todas las cosas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la oración y el partimiento del pan. Y ya existen algunos grupos y hogares que se están entrenando en esto. Santa Cena la estamos teniendo en casas. Comidas comunitarias las estamos teniendo en casas. Y profundizar en el conocimiento de Dios, que según los apóstoles ese conocimiento cambia la vida y la transforma en lo que vimos anteriormente, se lleva a cabo en las casas. Entonces el domingo será nuestro día para servir al que no conoce al Señor. El día domingo será un día diseñado para el que no quiere saber de Dios. A ese lo queremos tener aquí. Usted quiere Santa Cena, usted quiere doctrina, usted quiere teología, usted va a una casa. Y para eso, nuestro flujo, si es que Alejandro nos ayuda con el flujo, póngalo todo, hermano Alejandro. Viene un creyente, se conecta con nosotros. Viene un día domingo, le encanta esto del Evangelio y de cómo funciona la iglesia. Chévere. Entonces tenemos una conversación inicial con esa persona. ¿De qué vamos a hablar? Del Evangelio, porque es lo primero que hay que tener claro. El querigma. Así funcionaba la línea histórica, ¿verdad? ¿Se acuerda? Primero el querigma, luego las cartas y el proceso de transformación es un proceso. ¿Me hice entender? Es un proceso suave para cada uno. Y entonces la iglesia tiene 3 instancias donde la persona va a arrancar su proceso. ¿Cuáles eran esas 5 características de la carta a los tesalonicenses que describen el proceso? Nutrir como madre, exhortar como padre, fortalecer al débil, animar al que está desanimado y amonestar al vago o el holgazán. ¿Dónde se lleva a cabo esa dinámica? Allí. Grupos pequeños generales o grupos de crecimiento, celebremos la recuperación y alma. E igual, en esos 3 elementos, ¿cuál es la línea central? El Evangelio. Porque en Celebra no vamos a salir de nuestras debilidades ni de nuestras luchas, sino dependemos del Cristo que nos liberta. En matrimonios, el matrimonio no se arregla,
si no dependemos de los principios de Dios mismo y del Señor en el Nuevo Testamento para sacar adelante el matrimonio. En los grupos pequeños igual, no podremos alcanzar el propósito de Dios para nosotros si no dependemos del Evangelio. Entonces hay un eje transversal, usemos esos términos locos, ¿ya? Hay un eje transversal en esas tres partes, el Evangelio. Y una vez que acaba ese ciclo, por lo menos tratar de poner algo de tiempo, van a terminar en la escuela de Antioquía. Y allí vamos a profundizar en la doctrina de los apóstoles como usted no tiene idea. Y no estoy hablando de los apóstoles del siglo XXI, sino de los 12 de Jesús de Nazaret, de hace 2000 años atrás, por si acaso, valga la aclaración. ¿Ok? Entonces, si usted se da cuenta, es todo un trabajo increíble. ¿Y quién cree que es la pieza clave para llevar a cabo este plan propósito de Dios para nuestra civilización? Usted. Su casa, su familia, su enseñanza, sus capacidades, sus dones, sus talentos, lo que usted puede hacer, todo va a ser determinante para hacer esto. Porque la iglesia se dio cuenta después de 3 siglos que al predicar el Evangelio, al enseñar la didaqué, lograron hacer algo, transformar la civilización. Y en 3 siglos, Roma estuvo cristianizada. ¿Cómo? Por los grupos en las casas, que se multiplicaban y se propagaban indeteniblemente, por la enseñanza apostólica, por los hogares arreglados, por la vida transformada, por la vida que da fruto. ¿Nos hacemos entender? Por esta razón, a causa del Evangelio de Jesús y la obra de Cristo, y lo que hemos tratado de diseñar, creemos que guiados por el Señor para esta iglesia, podemos terminar esta presentación poniendo quizás en un lenguaje más actual algo que llamamos las marcas de un creyente. Marcas que a su vez han dependido de la enseñanza apostólica o de la didaqué para tenerlas en un lenguaje un poquito más actual. ¿Cómo son esas marcas para nosotros? Fácil. Persona que abraza el Evangelio, ¿comienza con qué? Con un proceso ¿para qué? ¿Qué dice en la primera viñeta? Su mente sea renovada. Luego, después de que el Evangelio transformaba la mente, ¿cuál es la siguiente marca de un creyente? Da fruto, ¿verdad? Da fruto el Espíritu. Muy bien, producto de eso, ¿quiénes son los primeros en disfrutar ese cambio? ¿Y qué acontece con la familia? Ya comenzamos a ver a la familia como prioridad. Luego, cuando eso se va trabajando, ¿cuál es la siguiente? Vemos a la iglesia como nuestra familia extendida. Ustedes son mi familia y así nos tenemos que ver, siempre, en todo momento, en todo lugar. No es que por ahí viene el hermano Tito, crúzatela a la otra vereda, porque cada vez que ese salvaje saluda siempre dice hermano, y yo no quiero que me digan hermano en público, ya no sé, pero todos somos una familia. Siguiente viñeta, ¿qué implica? Reflejar a Cristo e influir en ¿dónde? Y ahí viene la transformación de la civilización. Reflejar a Cristo e influir en el entorno con nuestra propia vida. Y al final, gracias a Dios, cuando este proceso se vea interrumpido por la muerte, que no va a llegar, o el día en que Cristo venga, ¿qué acontecerá con nuestras vidas? Trascendemos. Va más allá lo que se puede pensar en el aquí y en el ahora. Este es el plan del Señor a la luz de las Escrituras, desde nuestros padres hasta Jesús y de Jesús hasta la iglesia del siglo XXI, y que lo queremos poner en práctica en este 2018. ¿Contamos con usted? Ok, ya sabe lo que usted puede hacer, su casa, su ayuda, su servicio va a ser clave para hacer esto. ¿Cuál es nuestra civilización? Esos 11 primeros difíciles kilómetros de San Borondón, Tarifa, San Borondón el pueblo, el pedazo de salitre que nos corresponde y el pedazo de Daule que nos corresponde. Esa es nuestra civilización. Esa civilización la vamos a cambiar con el Evangelio. ¿Vamos bien?
Si usted está de acuerdo con esto, ahora que vamos a orar, dele gracias a Dios si de alguna manera entendió algo más de esta historia de las Escrituras. Dele gracias a Dios si usted ha podido ver algo que no veía, ya sea en usted o en otra persona, y dele gracias a Dios por lo que vamos a hacer el próximo año. Y usted es pieza importante para que eso se desarrolle. Vamos a orar. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque has escogido a tu iglesia como esa simiente. Y el mismo Pedro escribía de la iglesia, de la gente que estaba en proceso, de la gente que aún tenía luchas, de la gente que aún batallaba con cosas complicadas en su interior. De esa gente Pedro dijo, Señor, ustedes son el linaje escogido. Ustedes son el real sacerdocio. Ustedes son la nación santa. Y ustedes fueron escogidos para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y te damos gracias, Señor, porque aquí habemos personas que aún estamos en el proceso de resolver cosas en la vida, que aún estamos lidiando con esos restos de pecaminosidades que quedan, pero que tu gracia nos acoge y nos transforma, y en el caminar la imagen de Cristo se hace real en nosotros desde nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes. Queremos ponernos en tus manos. Si en nosotros está el compromiso de ser parte de este cambio, usa nuestras vidas, Señor, que estas marcas sean esas directrices hermosas que parten de la enseñanza apostólica para que nuestra civilización sea cambiada y que brille San Borondón, que brille Tarifa, que brille la vía San Borondón, que brille Salitre, que brille la porción de Daule que nos toca, y los que vivimos del otro lado del río, que brille esa parte de Guayaquil que busca y necesita entenderte y sus vidas ser cambiadas. Te damos gracias por estar con nosotros, porque no nos dejas en esto, ni tampoco nos abandonas. Antes bien, prometiste tu presencia al hacer esta misión nuestra misión. Tú lo dijiste, y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y gracias, Señor, por esa seguridad. Sé con nosotros en esta semana. Capacítanos para el reto del próximo año. Y permítenos, Señor, también en esta serie de Navidad, invitar a quienes no te conocen, para que sepan cómo el nacimiento de ese niño en Belén, que ocurrió atrás, Señor, cambió la historia del mundo, cumplió la historia del mundo, y hoy trae redención a todos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos el próximo domingo.